adelantados. Qué problema con la influenza, ¿verdad? Estamos todos los padres desesperados con la cantidad de chicos, cómo se enferman, se contagian en el cole y bueno, es terrible realmente. Hay gente que dice, yo me puse la vacuna, ¿qué pasó? Estamos con la doctora Mabel Peralta, ella es neumóloga y nos va a contar más acerca de los síntomas, es posible o no prevenir y qué pasa cuando ya aparece la neumonía o en este caso la influenza. ¿Qué tal, doctora? Tania, buen día a toda tu teleaudiencia. Bueno, en realidad, como comentabas, hay muchísimos casos de influenza y más se dan con estos cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? En cuanto a cómo prevenir, una de las primeras medidas es el tema de las vacunas, que estamos los profesionales, sobre todo que sean en aquellos grupos de riesgo, que son aquellos chiquitos menores de 2 años y los adultos más de 60 años, aquellos pacientes que tienen patologías crónicas de base, como son las patologías respiratorias crónicas, como el asma, el EPOC, las cardiopatías, aquellas enfermedades que bajan las defensas, bajan la inmunidad en embarazadas. En todos esos es recomendable que se apliquen la vacuna. Eso no les exime de tener la enfermedad, ¿verdad? ¿Disminuye los síntomas nomás? No, Sani, en realidad que no le exime, pero es muy importante porque disminuye la mortalidad y la morbilidad. O sea que lo que hace es minimiza bastante y evita las complicaciones, porque como te mencioné, en estos grupos de riesgo es donde más se dan las complicaciones de la influenza, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la gripe, el resfrío o otro tipo de enfermedades respiratorias, la influenza tiene algún procedimiento especial, ¿verdad? Por eso es importante detectar la influenza, hacerse el hisopado, creo que es el análisis sí, que se practica. En realidad que la influenza, los síntomas son parecidos a otras enfermedades respiratorias, ¿verdad? Pero el cuadro clínico se diferencia de los otros, sobre todo porque hay una fiebre alta, la tos y el dolor de garganta son los síntomas característicos, además de los otros como congestión, rinorrea. Ante la sospecha clínica lo que se hace es lo que mencionabas, un test rápido, ¿verdad? Que consiste en el hisopado. Se toma una muestra aquí de una la muestra, zona de la garganta. Sí, de la secreción faríngea y una muestra de la secreción nasal, ¿verdad? Eso se pide sobre todo en los primeros días y una vez, lo ideal es hacerse durante las 72 horas después de la aparición de la fiebre, ¿verdad? Y con esto nosotros objetivamos, certificamos que realmente estamos ante una influenza. Sobre todo, pero no obstante, no precisamente siempre se hace, ¿verdad? Cuando la clínica es clara, hay un nexo, entonces muchas veces se obvia ese paso, ¿verdad? Pero en aquellos pacientes de riesgo casi siempre lo solicitamos. ¿El tratamiento cuál sería? Y también la gente quiere saber en qué momento se puede contagiar, en el sentido que, por ejemplo, un miembro de la familia si tiene o alguien que después va al trabajo, ¿puede volver ya cuando se siente mejor o todavía está contagiando? No, el tratamiento, hay un tratamiento medicamentoso, ¿verdad? ¿Con antibióticos o no? No, es un antivírico. Un antivírico, hay varios. Una vez que está confirmado, sí. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, contagiosa, viral. Es antivírico el fármaco. Ahora bien, existen medidas. Una vez hecho el diagnóstico y el tratamiento, lo que se solicita es se valora y si el paciente requiere una internación o si el tratamiento es ambulatorio. En el caso que el tratamiento sea ambulatorio, lo que se pide es el aislamiento del paciente, ya sea niño o adulto. Preguntabas cuánto tiempo contagia. Sí. Una vez iniciados los síntomas, hasta 7 días después. Incluso puede contagiar un día antes de iniciarse los síntomas, que en este caso, sobre todo la fiebre, ¿verdad? Claro, y ahí ya no se puede saber, pero sí. 7 días, entonces la persona tiene que estar aislada desde que empieza. El aislamiento domiciliario, tanto como aislada, no, o sea, en los primeros se pide que el paciente haga reposo hasta 24 horas después, por lo menos, de haber cedido de la fiebre.
Uno, eso. Lo otro es 7 días de usar el aislamiento en el sentido de sobre todo usar barreras de protección, y en eso insisto mucho. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que el paciente que tiene influenza no usa la mascarilla, en cambio, aquel que quiere prevenirse o no quiere contagiarse, no tiene síntomas, se pone la mascarilla y piensa que de esa manera está exento de contraer, porque hay dos formas de contraerse: por contacto, sí, a menos de 1 metro, un paciente que tose puede transmitir. La otra es por contacto, por el aire. Yo, por ejemplo, tengo influenza, me toco la nariz, después te paso la mano y ya puedes contagiarte si vos esa mano llevas a las vías respiratorias. O si la persona que tiene influenza tose, eso queda en el ambiente, por los objetos. Viene una persona, toca ese objeto, toca por decirle, el manubrio de algo, el teléfono. Una puerta. Exactamente, se frota los ojos. Ese virus vivo ahí? Y un tiempito, ¿verdad? Sí, por eso es importante, horas. Sí, por eso es importante el lavado frecuente de manos de la persona, tanto la que está, digamos, enferma con la influenza, sí, como aquella que no. ¿Y hay que usar o no tapaboca? ¿El que está enfermo debería usar? El paciente, sí, que tiene influenza debe usar, está indicado muchas veces, y tanto el uso de tapabocas, digamos, el aislamiento domiciliario, no irse a lugares donde son cerrados. ¿Por qué? Porque lo que hace es esta persona que está con la influenza contagia al entorno, ¿verdad? Los chicos, por ejemplo, que ya vuelven al colegio antes de los 7 días, ¿deberían hacerlo con tapabocas? Así mismo, para no contagiar a los compañeritos. Así mismo. Bueno, para más datos, doctora, ¿dónde le ubicamos? Estoy en el consultorio sobre San José 136, el teléfono es 210-615 y 614. Bueno, ella es neumóloga entonces y nos estaba hablando de esta manera de la influenza, cómo prevenirla, los cuidados a tener. Y una última preguntita, doctora, la gente quiere saber, ¿hay todavía tiempo de aplicarse la vacuna o ya el que no se aplicó ya no puede porque tiene un tiempo para que sea efectivo? Gracias, Ani, por preguntar, porque realmente es penoso que teniendo a disposición la vacuna, los pacientes con factores de riesgo no están acudiendo. La vacuna todavía no se liberó y están esperando para que sean aplicadas. Realmente ya pasamos un poquito el tiempo. Pero todavía se puede. Claro que sí, se debe hay poner. Disponible dosis del Ministerio de Salud también en el sector privado. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos hasta